Hola amigos, hacía tiempo que no colgaba un vídeo, me he decidido a hacerlo, creo que es el momento. Eh, He atravesado un bache de salud importante, para aquellos que no lo sepáis, sufrí un fuerte infarto. Las preguntas que me hace todo el mundo es qué sentías, etcétera. Bueno, yo os lo voy a explicar. Eh, Básicamente me pasó descansando, me había ido de vacaciones, era mi segundo día de vacaciones, esto fue el 31 de julio, creo recordar, 30-31 de julio, era sábado. Había llegado el día anterior, con lo cual estrés cero, todo muy normal, nada reseñable. Y bueno, pues había pasado la mañana en la playa, había acabado de comer después y empecé a notar una sensación de malestar general, nada concreto, que me hacía percibir pues como una dificultad al respirar, como cuando te echas una carrera y no acabas de recuperarte sin necesidad de ir tan acelerado, pero más o menos era así, como que no acabas de recuperar, como que no acabas de recuperar la respiración normal. Y a partir de ahí todo se desencadenó muy rápido. Congestión torácica que fue subiendo lentamente hacia la zona de la carótida y del cuello, y ahí se hizo particularmente intensa. Luego bajó hacia los brazos. Ahí yo ya sabía que estaba sufriendo un infarto, ya era la sintomatología típica. Las manos se me llegaron a agarrotar absolutamente. Y bueno, fue mi mujer la que llamó a los servicios de emergencias. Me sometieron a un cateterismo de urgencia, el infarto era gordo, era muy grave, y me implantaron dos stents. Pasé unos cuantos días en la UCI, eh, respondiendo positivamente desde el punto de vista cardíaco, pero con insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. Descubrieron que tenía un coágulo en el ventrículo izquierdo. Descubrieron, bueno, pues que el edema producido por el proceso inflamatorio subyacente al infarto pues había generado un derrame en la pleura, y la cosa se complicó bastante. Entonces, un infarto normal son alrededor de 3 días hasta que te dan el alta. Yo estuve una veintena larga, con un traslado desde mi residencia vacacional hasta mi ciudad en ambulancia cuando la salud lo permitió, y una serie de complicaciones después importantes, ¿no? Los primeros días fueron jodidos porque, aunque no tenía plena constancia de cuál era la gravedad de mi estado, sí que ya me habían avisado de que bueno, la cosa estaba muy, muy delicada. Había sido un infarto muy grave, con una gran porción del ventrículo izquierdo quedando acinética, esto es que no era capaz de moverse, de contraerse. Y bueno, eh, la perspectiva no era demasiado halagüeña. Tenía una frecuencia de eyección del ventrículo izquierdo, lo que se llama CEBI, muy baja, en torno a 25,8, 26, ¿no? Entonces, por debajo de 20 es incompatible con la vida, y por debajo de 30 pues estás muy severamente deprimido en tu capacidad cardíaca, ¿no? Fue difícil el proceso de adaptación, pero más allá de la depresión, de la circunstancia vivida y de que, bueno, pues te planteas todo tipo de preguntas: si voy a volver a ser yo, si voy a volver a entrenar, si voy a recuperar mi vida, que hasta qué punto voy a estar limitado, qué esperanza de vida me queda, qué opciones de futuro tengo, es decir, 200.000 historias. Estaba feliz por haber vuelto a nacer, ¿no? Mi mujer estuvo en todo momento muy atenta, y por cierto, es su cumpleaños, muchas felicidades, cariño. Ella fue el artífice porque yo no quería llamar a los servicios hasta que no me vi muy jodido, ¿no? Y ella se adelantó, y gracias a ella estoy con vida. El caso es que, bueno, recibí otra mala noticia porque empecé a sufrir unos intensísimos dolores que me hicieron ir, pues, 3 veces, y mal no recuerdo, urgencias, venir 3 médicos a casa también. Estuvieron a punto de ingresarme de nuevo, me medicaron mucho más, encima con una medicación, bueno, pues que podía presentar complicaciones. Y es que desarrollé una pericarditis muy severa, consecuencia también del infarto, ¿no? Y tenía también otras consecuencias metabólicas, pues la ferritina estaba alta a pesar de que el hierro estaba bajo, los niveles de proteína estaban, en sangre estaban bajos, el LDL estaba a 20, creo recordar, y el HDL, no, el LDL, perdón, el HDL estaba a 20, el LDL estaba a 160, tiene una dislipemia galopante, en fin. Bueno, la cuestión, todo el mundo me pregunta por qué. Bueno, pues no sé por qué.
yo tengo mis sospechas. La conclusión lógica que sobre todo la gente, ¿no?, saca es, bueno, tío, te has metido de todo, has sido consumidor de esteroides anabolizantes y por lo tanto pues estás pagando las consecuencias del riesgo que has asumido. Bueno, sí y no. Es cierto que los esteroides no van a mejorar vuestra salud cardiovascular, nunca. Nunca jamás, amén. Y es cierto que, por lo tanto, suponen un factor de riesgo. Pero, y esto no lo digo porque yo sea culturista, lo digo porque lo he consultado a 3 cardiólogos, 4 cardiólogos. Lo mío es un simposio, ¿no? Prácticamente. Y todos me han dado más o menos la misma respuesta, que depende, a ver, la dosis hace el veneno, depende de cuánto uses, durante cuánto tiempo uses, de la tolerancia que tengas, es decir, de muchos factores, pero que en general es un factor de riesgo más, como pueda ser obeso, tener colesterol, tener diabetes, ser fumador, ser bebedor, consumir otro tipo de sustancias estupefacientes, etcétera, ¿no? Pero que en las cantidades que yo tomaba, que yo prácticamente estaba ya de vuelta, yo no usaba, sinceramente no usaba más que testosterona, casi como una TRT, no justificaban el infarto y el tipo de infarto, ¿no? Yo no tenía ningún tipo de factor de riesgo previo, no tenía diabetes, ni colesterol había tenido nunca, ni hipertensión, ni, en fin, ni era fumador, ni bebedor, no consumía drogas, no era obeso, en fin, es difícilmente justificable, ¿no? Me hablaron de que podría ser un cambio en la flora intestinal. Pues bueno, puede ser. Que es algo que saben que pasa, pero no saben ni paliar, ni explicar cuál es la razón. Bueno, puede ser. Si hacemos caso a las cifras, parece que es algo bastante generalizado. Es decir, cifras oficiales pues del Ministerio de Sanidad hay un 20% más respecto al año pasado en cuanto a enfermedades trombóticas y cardíacas, ¿no? ¿A qué se deben? ¿A qué se debió la mía? Pues cada uno que saque sus conclusiones de qué ha pasado en este último año para que las cifras se disparen y según el MOMO, que es el sistema que tiene el Estado español para monitorizar y prever el número de funciones que va a haber de un año para otro, pues según el MOMO hay más de 35.000, ¿no?, fallecidos que estaban por encima de lo contabilizado, y lo contabilizado es una previsión de los muertos que va a haber por COVID, por gripe, por cáncer, por infarto, etcétera, en función de las cifras de otros años. ¿Qué ha habido nuevo? Bueno, pues hay quien dice que es el cambio climático. Yo tengo otra teoría, el cambio climático, es decir, este es el año más caluroso que hemos registrado, es verdad, pero es que el segundo más caluroso está dentro de los últimos 5 años, bastante más próximo. Las diferencias de temperatura fueron irrisorias y no hubo en absoluto un exceso de mortalidad. Ni un incremento en ningún tipo de las enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, tiene que haber un factor más. ¿Qué factores nos quedan? A mi modo de ver, pues nos quedan 2. El COVID propiamente y las vacunas. Como esto es un tema muy politizado, tampoco me voy a meter y que, bueno, cada cual que saque sus conclusiones. Yo tengo la mía, que me sirve para mí, y tampoco es que me sirva para mucho porque no me va a curar. Por lo tanto, quizás la única utilidad pueda ser aprender para que no vuelva a pasar en el futuro, pero como aprender depende de tener los datos científicos correctos y no una interpretación, y que no haya unos filtros previos para matizarlos, pues va a ser difícil. Cada cual que piense lo que quiera, no me voy a meter en política sobre esto. Yo pienso que tanto la del COVID como la vacuna tuvo algo que ver y ya está, es mi idea. El caso es que la cosa se pone difícil, ¿no? Poco a poco, afortunadamente, la evolución ha sido muy buena. Ha costado meses. Me he librado de la pericarditis. Se sabía que le iba a superar, pero la verdad es que es muy molesta porque es muy dolorosa y además el dolor en el corazón después de haber sufrido un infarto pues acojona bastante. Es bastante peliagudo, ¿no? Pero conseguí poco a poco, con mucha medicación, tengo que decirlo, irla superando. He sido tremendamente cumplidor en los parámetros que me exigieron, ¿no? De alimentación, de estilo de vida, etcétera. Creo que lo he cumplido a rajatabla. Llevo 4 meses y medio, casi 5, sin probar la carne roja, sin probar nada de sal, más allá de algún producto que lógicamente la pueda llevar. Suelo comer pan sin sal, pero en ocasiones he comido alguno, no le dieron ninguna importancia. De hecho, nadie pensó que fuera a comer pan sin sal más que yo, que lo he procurado hacer. Incluso las conservas que tomo son sin sal o bajas en sal, ¿no? Lo miro muchísimo. Pero bueno, el hecho es que he mejorado mucho.
Mi CEDI ha ido progresivamente pasando hacia más, lo cual significa que ahora mismo me han hecho 2 mediciones, en un sistema de 40, un poquito más, y en otro de 44. Una persona normal, para que os hagáis una idea, tiene alrededor de 55. Puede ser que un poquito menos en función de la edad, 50, pero en torno a 55. Así que me voy acercando, me voy acercando. Y en esa tesitura, lógicamente, las sensaciones han sido totalmente diferentes de cuando tenía 25. Me canso mucho menos, ya soy capaz de subir escaleras rápido, bajar, caminar muy rápido, correr sin forzar demasiado la maquinaria, coger cosas pesadas, etcétera, cosa que al principio tenía absolutamente prohibida. De hecho, caminar me resultaba muy complicado. Empecé haciéndolo muy bien porque era un requisito imprescindible para la recuperación, y por cumplir, pues yo soy muy bruto, ¿no? Entonces, yo estaba caminando hasta 9 kilómetros diarios, ¿no? A mi ritmo, pero los hacía, y además bien. Y a partir de ahí la pericarditis me empezó a limitar mucho, precisamente porque estaba en ciernes, y ese ejercicio fue lo que la hizo detonar. ¿He tenido algún sustito? Pues sí, he tenido algún sustito, pero más que nada condicionados por la ansiedad de que en cuanto uno se nota algo, pues, se asusta, ¿no? Entonces, un par de ocasiones sí que me notaba alguna cosita, y mi cabecita lo llevaba más sin que tuviese ningún tipo de trascendencia. El hecho de estar mirando continuamente el relojito, donde bueno, pues me llevo toda la información y me hace los electros y todas estas historias, ¿no? El pulsómetro recomiendo mirarlo lo menos posible. En estos momentos llevo una semana entrenando. Para todos los que tenemos enfermedades cardíacas o una cardiopatía isquémica y que veníamos del mundo del deporte, es importantísimo volver a la actividad lo antes posible, ¿no? Es un corazón que está acostumbrado a un volumen de trabajo, a un estrés. A mí me salvó la vida que mi corazón estaba acostumbrado a un estrés importante, fue capaz de sobreponerse, ¿no?, al infarto y a la insuficiencia, gracias a eso, a un corazón muy fuerte, a pesar de que tenía una hipertrofia benigna en el ventrículo izquierdo, algo que tenemos prácticamente todos los deportistas, y que no justifica en absoluto un infarto. Os lo digo de antemano, además yo me había hecho prueba de esfuerzo, algunos sabéis que me había operado la rotura de un tendón recientemente, de una hernia, etcétera, con lo cual tenía un preoperatorio con todos los análisis y pruebas, y todo salió bien, no, estupendo, ¿no? Así que bueno, volvemos a lo mismo, no había justificación. Y en esa vuelta al gimnasio, pues por cierto, sigo esperando en la pública mi rehabilitación. Me ha visto el cardiólogo de la pública, tardó 3 meses en verme. y me ha visto 2 veces. La primera me mandó recortar medicación, y esto dio con mis huesitos otra vez en urgencias y casi ingresado, porque la pericarditis se disparó. Por la sencilla razón de que antes de hacerme siquiera cualquier tipo de prueba de análisis para establecer unos parámetros de rebaja de la medicación, pues decidió hacerlo a las bravas con unas consecuencias nefastas para mí. Pero bueno, no voy a ver tampoco en política de lo que es la sanidad pública, ni en la puta mierda en que se está convirtiendo. Afortunadamente, bueno, a mí me llevan en la privada, tengo 2 médicos en la privada, 2 cardiólogos ahora mismo en la privada, más otros 2 que me atendieron en la pública, y los de la privada me han salvado la vida, y ya está. Es así, ¿no? Me están salvando la vida. Reconozco que la atención y el cateterismo me lo hicieron en la pública, y no tengo queja. Allá donde estuve, por cierto, mucho mejor que donde resido, pero cada cual tiene su propia experiencia, y yo narro la mía. A lo importante, mi vuelta al entrenamiento. Bueno, como estoy pendiente de una valoración de esfuerzo, no puedo arriesgar. Tengo que moverme en unos parámetros razonables. La prueba de esfuerzo no la he hecho previamente por el tema de la pericarditis. Y mi cardiólogo me dijo que, bueno, que fuera retomando la actividad moderadamente, que se veía que la pericarditis o el dolor pericárdico por la inflamación volvía, que es un dolor fácilmente identificable, pues bueno, que volviera a la medicación. No ha sido así. Que no forzara, que fuera retomando una actividad normal, y normal no para mí, normal para una persona, voy a decir normal para una persona pues que no se ha dedicado profesionalmente al deporte, o no ha tenido el grado de exigencia deportiva y física que bueno, que los culturistas en general tenemos. Así que marqué un rango entre 100, muy puntualmente 110, 120 pulsaciones como máximo, y con un descanso obligado hasta que mis pulsaciones bajaran de 80 para poder retomar la siguiente serie, controlando las apneas. Es decir, hay una maniobra que consiste en retener dentro del aire para empujar, ¿no?, en la que uno, pues con toda la musculatura paralela y
y anexa y que colabora en el ejercicio, pues aprieta, ¿no? Y mantiene el aire dentro, congestionando la zona torácica y la zona abdominal, etcétera, ¿no? Es una maniobra muy útil para generar más fuerza. Pero a los enfermos como yo, pues nos supone un riesgo añadido que hay que tratar de evitar en la medida de lo posible. Bueno, en la medida de lo posible hay que tratar de evitarlo. Esto supone concentrarte en hacer el ejercicio de forma diferente, ¿no? Muchos compañeros míos, no voy a citar a aquellos que no han hecho público su infarto, pero hay otros que, bueno, que es de sobra conocido, pues han vuelto a la actividad y me han servido de ejemplo. Alguno he hablado con ellos, pues Alex Nagore, por ejemplo, Carmelo Hernández, Mincho Lasaosa, etcétera. He hablado mucho con ellos. Mincho no porque tuviera un infarto, por otros motivos. Y alguno más, ¿no? He seguido un poquito a Roberto Castellanos, en fin. He ido intentando aprender. He consultado mucho a mis cardiólogos. Uno de mis cardiólogos, además, es especialista en medicina, en cardiología deportiva, en medicina de deporte, para ver un poquito cuál iba a ser mi capacidad funcional y operativa. Por el momento descarto competir. Entiendo que la competición supone asumir un riesgo y radicalizar mis hábitos hasta un punto que creo que me privan de más cosas de las que me aportan ahora mismo, con la edad que tengo, con lo que ya he hecho y mi nivel. Tampoco creo que me salga a cuenta asumir riesgos. La química evidentemente sería un riesgo importante. Se podría hacer, me consta que hay gente que lo hace, es una decisión personal, perfectamente respetable. En mi caso, por ahora, por lo menos lo descarto, pero creo que definitivamente lo descartaré. Hay vida más allá del culturismo de competición. Puedo practicar perfectamente culturismo sin usar química, como lo hice muchos años, muchísimos años al principio de mi carrera. Y es un poco el objetivo que tengo, encontrar un equilibrio entre un físico musculado, estéticamente agradable, que me devuelva cierto nivel en mis entrenamientos y en mi capacidad, sin arriesgar más de la cuenta y lógicamente sabiendo que voy a estar lejos de los 100 kilos que tenía prácticamente cuando me dio el infarto, ¿no? El objetivo es moverme en 85 kilos saludables, bonitos y desde luego no extremos. Mi vuelta ha sido mejor de lo que yo imaginaba y peor de lo que me hubiera gustado, claro. Decidí que para mí era más práctico hacer un circuito porque llevaba 4 meses y medio largos sin tocar una pesa. Entonces había perdido 20 kilos de peso, de los cuales gran parte eran músculo. Es decir, sin llegar a una caquexia, por supuesto, pero sí que había habido un catabolismo importante, precisamente porque estuve prácticamente un mes tumbado, sin poder moverme, siquiera sin poder caminar, con todo lo que esto conlleva, con una alimentación muy restrictiva inicialmente, y eso que sigo comiendo muchísimo, pero bueno, al final el físico y ese músculo extra que no es necesario para la supervivencia, pues es lo que tiene, ¿no? Que se va. La primera semana de entrenamiento, he de decir que fue una semana, llevo 2, esta sería la tercera, he de decir que fue una semana de adaptación, con mucho miedo, mirando el pulsómetro continuamente, calculando los descansos, aprendiendo a no retener el aire, a no funcionar con apneas, etc. Y bueno, las agujetas fueron increíbles a pesar de usar unos pesos miserables. Lo ideal hubiera sido poder usar un peso un poquito más alto, pero hay que entender que llevaba mucho tiempo parado. Si hubiese empezado nada más el infarto, si hubiese podido empezar, la restricción en cuanto al peso hubiera sido menor. Pero hay que entender que pasaban dos cosas. Primero, que la pericarditis podía volver, a pesar de que visualmente no se veía o no se veía una inflamación de la membrana que fuera significativa. Y segundo, que había un parón importante. Entonces no era solo la capacidad cardíaca, sino también la capacidad muscular y el poder volver al gimnasio al día siguiente no estar destrozado, ¿no? A pesar de ello, fueron unas agujetas importantes, no incapacitantes, pero sí importantes, que lejos de molestarme me agradaron mucho, ¿no? Porque sentí trabajo muscular por primera vez en 4 meses y medio. Decidí hacer un circuito dividido entre mitad superior, mitad inferior, con cierto detalle, pues bueno, porque la mitad inferior pues dedica pues, un poquito de trabajo también a aductores, un poquito a glúteo, es decir, es creo donde más perdí en las piernas. Quizás porque era un músculo que no estaba tan afianzado. El último año había ganado mucho tamaño en pierna y he perdido
todo. Pero estoy vivo. Entonces, bueno, trabajar un poquito en circuito músculo principal y antagónico, realizando, pues eso, una distribución yo creo que razonable, un ejercicio por grupo muscular, de 3 o 4 series, es un grupo grande. Ahora mismo estoy usando más o menos un 40% del peso máximo que podía usar. Un 40, un 30 y mucho por ciento. La primera semana ni de lejos, estaría a un 25 con suerte, con suerte. La segunda semana eh, el entrenamiento fue un poquito ligeramente más pesado, en torno a un 40, esta serie sería, no llegaría tampoco, no llegaría. Y esta pues me veo un poquito más suelto. En algunos aparatos estoy en el 40, en otros es quizás un poquito por debajo, pero en términos generales la sensación de esfuerzo ha disminuido notablemente. Es decir, el esfuerzo cardíaco, he estado observando que así como me ponía 100, 105 al acabar la serie, ahora estoy en 90 y tantas pulsaciones, ¿no? Entonces no quiero subir el peso tan pronto, creo que necesito más tiempo de aclimatación, pero sí que es muy positivo el ver que con un 40% de mi peso máximo estoy muy lejos de las pulsaciones que entonces hubiera tenido y que ahora se me permitiría tener dentro de un rango de seguridad, ¿no? Creo que la semana que viene me mantendré en los mismos pesos, viendo un poquito los efectos. Bueno, eso. Que creo y espero que dentro de unas semanitas esté más o menos marcando un 50 o un 55% del peso máximo que podía usar. Creo que no debo ni puedo sobrepasar el 70 en ningún caso. Esto es muy relativo porque en máquinas, pues, honestamente es difícil, o me era difícil encontrar un límite de peso. Normalmente en las máquinas de placas iba con todo y había más margen, pero no había más peso. Así que supongo que en máquinas, que para mi ego estará muy bien, podré llegar a manejar toda la fila de placas en prácticamente todas las de mi gimnasio. Y en peso libre y máquina de discos, pues evidentemente no. Evidentemente no, estaré un poquito por debajo. Un poquito, bastante por debajo. Pero bueno, es aprender a entrenar de otra manera en la que el peso no ocupe tanto protagonismo, que es difícil para el ego, difícil para la autoestima, pero imprescindible para la seguridad y la salud. Y aparte hay que entender que con la edad que tengo y tal y como tengo ya las articulaciones, estaban con mucho desgaste, mucho trabajo encima, ya tenía que empezar a vigilar, incluso antes de todo este fenómeno, tenía que empezar a vigilar el peso que usaba. Entonces, bueno, pues os iré contando un poquito cuál es el resultado. Iré grabándome en la medida de lo posible porque creo que puede resultar interesante. Es sorprendente la cantidad de gente de mi entorno que está atravesando por una circunstancia parecida. Es verdad que cuando a uno le pasa algo es cuando más se fija y cuando más toma conciencia de la gente que está en su misma situación y que efectivamente pues bueno, los accidentes cardiovasculares suponen la primera causa de mortalidad en España y prácticamente en el mundo, ¿no? Pero cuando los datos oficiales ya arrojan un 20% de incremento en un año y uno analiza que el resto de los años prácticamente yo no he encontrado nadie de mi entorno que le pase esto, y este año es que es ingente la cantidad de gente, pues bueno, entiendo que otros años no preguntaban ni me informaban ni estaba tan atento, y este más, por supuesto, pero es injustificable, vamos, para mí, ¿no? Así que poco más os puedo decir, os iré diciendo un poquito conforme vayan sucediéndose los acontecimientos, os iré comunicando cómo van las cosas. Si tenéis algún tipo de pregunta y si esto le puede ayudar a alguien que esté atravesando una circunstancia parecida, pues bueno, que me pregunte con toda naturalidad. Le intentaré ayudar y responder en la medida de mis posibilidades. He leído mucho, he investigado mucho. Hay un componente que es emocional, que es importante tener presente, ¿no? La mayor parte de las personas con cardiopatía isquémica empiezan a plantearse cuánto les queda de vida. Y es un hándicap, ¿no? Desde el punto de vista emocional, el pensar que bueno, pues que te puedes morir. Pero bueno, nadie sabe exactamente cuánto tiempo tenemos aquí. Y lo que uno dure va a depender siempre de cómo se cuide y de un factor genético y de suerte, ¿no? Entonces, la parte que nosotros podemos hacer es cuidarnos y la otra, pues poco podemos hacer. Pero es cierto que esto es igual para todo el mundo. Enfermos de cardiopatía o de cualquier otra cosa, o sanos.
En mi caso, con la patología que yo tengo, con los niveles que yo tenía, habiendo valorado en su momento la implantación de un desfibrilador y mil historias, ¿no? Y todavía me quedan pruebas por hacer. Afortunadamente todo está bien, no tengo arritmias malignas y bueno, pues, se descarta. Es algo frecuente en deportistas, incluso con unas FEBIs muy bajas, el no tener arritmias malignas. El deporte al final es lo que nos ha salvado la vida, tengámoslo claro, ¿no? Pero, en definitiva, cuando uno lee, y yo leía, las expectativas eran bastante miserables, ¿no? El 50% de los enfermos con unas circunstancias similares a la mía fallecían el primer año. Y de los supervivientes, entre el 30 y el 50 fallecían el segundo. Entonces, realmente cuando uno lee esto, y más viéndose muy limitado, muy incapacitado, pues se viene abajo, honestamente. Es una putada muy gorda, ¿no? Porque cuando tienes un infartito de 3 días, pues bueno, tampoco hay un cambio tan radical, pero más allá de la disnea que vas a tener y que te vas a notar puntualmente y esas cosas, pero cuando tienes uno como el mío, que no puedes ni andar, pues la cosa se pone jodida. ¿Qué consejos puedo dar? No os dejéis llevar mucho por los números al final son promedios. Cuando uno analiza esos números, al final la mayor parte de la gente que acaba falleciendo son enfermos multipatológicos, es decir, gente que le ha pasado esto, pero porque además tiene otras 200 cosas, normalmente gente muy mayor y, y gente que no se ha cuidado, ¿vale? Eh, por lo tanto, cumpliendo todos los parámetros, todo en principio vamos a pensar que tenga que ir bien, no hay que deprimirse, la alegría es estar vivo, tener una segunda oportunidad, yo siempre digo lo mismo. El señor Johan Cruyff, insigne jugador que todo el mundo más o menos conocemos o conocimos, los que tenemos cierta edad, tuvo un infarto gordísimo de pelotas y estuvo al borde de la muerte y se murió 30 años después y de algo que no tenía nada que ver con el infarto, sino de un cáncer. Quiero decir con esto que, bueno, pues que hay mucha esperanza, que se puede hacer una vida normal siempre y cuando tengamos una vigilancia especial. Yo me encuentro en esa fase en la que estoy aprendiendo todavía a vigilarme, a controlarme, retirando medicación. Ya estoy tomando notablemente menos de la que tomaba. Alguna me va a quedar seguro. Lo combino, bueno, pues con un sistema de nutrición prototípico, que es la que cuando estudiaba el ciclo nos decían, sí que es verdad, pero adecuada también a los procesos inflamatorios y metabólicos subyacentes que me han quedado a mí y que probablemente le quedará a todo el mundo que pase por lo que yo he pasado. Es importante vigilarse, hacerse análisis de sangre periódicos, vigilarse cardiovascularmente también, pero haciendo eso con una medicación apropiada y con una alimentación apropiada. En mi caso, un planteamiento también desde la nutrición ortomolecular me ayuda. El consejo que os puedo dar es usad antioxidantes siempre y cuando vuestros parámetros hematológicos y hematográficos sean correctos. Si vuestras pruebas de sangre salen bien, pues tiras para adelante. En mi caso tengo que tener mucho cuidado porque al tener la ferritina alta, porque es una consecuencia metabólica, pues determinados alimentos no puedo tomar o no puedo excederme. Si tenéis el hierro alto, pues ya sabéis que hay que limitar carne roja, hay que limitar, en mi caso es fácil, no la pruebo, ¿no? Pero también el pescado azul es un problema. Los vegetales no son tan problemáticos porque a pesar de que son ricos en hierro, es un hierro no hemo. Tienes que distinguir el óxido férrico y el ferroso. Uno se absorbe muy bien, casi por encima del 50%, hasta el 80% en algunos casos, ¿no? Y el otro apenas llega al 18%. En el caso de los vegetales es este, ¿no? Un hierro no férrico que tiene una absorción muy baja y que además en muchos casos esos vegetales pueden estar cargados también de calcio, llenos de calcio. El calcio es un antagonista del hierro que compite con él en la absorción y por lo tanto bueno, pues va a limitar todavía más la absorción de hierro. Entonces, una cosa es que contenga mucho hierro y otra cosa es que uno absorba mucho hierro. Así con todo. Entonces, tener una prueba sanguínea en condiciones y no el típico análisis que os van a pedir. Pedid uno completo de verdad. La mayor parte de nosotros pedimos uno completo y como no somos médicos se ríen en nuestra cara y nos piden 4 parámetros de mierda. No. Para aquellos que sospechéis que podéis tener cualquier tipo de duda o de patología cardíaca, tengáis antecedentes, tengáis miedo por los hábitos que habéis pasado, pedid una prueba en la que aparezca el índice de troponina, el índice de tropombina, el índice aterómico,
los niveles de colesterol, que eso sí que prácticamente en todos lo suelen pedir, porque es lo que va a decir, junto con la fosfocreatina farinasa, en fin, otro tipo de factores, pero fundamentalmente esto sobre vuestro grado de deterioro y de trabajo cardíaco. Las GPT, las GOT, es decir, la enzimática hepática, nos dirá cómo está vuestro hígado, y la fosfocreatina farinasa, la quinasa, etcétera, etcétera, ¿no? Nos va a decir cómo está el riñón. Los valores cardíacos son fácilmente medibles, pero eso normalmente, estandarizadamente, no los dan nunca en un análisis de sangre, nunca. Pedidlos porque es importante por vuestra tranquilidad, no pasa nada. Para aquellos que no tenéis antecedentes, una vez al año, más que suficiente. Para aquellos que ya hemos pasado por un susto gordo, pues mínimo 2 veces al año. Mínimo 2 veces al año. Porque además eso nos va a ayudar a pautar la alimentación. Y ya está. Y la clave de todo, y del salir y del futuro, está en la alimentación y en los hábitos. La medicación es una condición sine qua non porque ya no tenemos una función orgánica normalizada. Pero es relativamente recuperable, incluso muy recuperable, si la alimentación es la apropiada, ¿no? Y si los hábitos son los apropiados, claro. Si comemos como el culo, si comemos con sal, si comemos grasas saturadas, si comemos una dieta alta en azúcares que además se eleve los triglicéridos, si encima fumamos o bebemos, pues somos carne de cañón. O sea, los que están en mi situación moriremos, seguro, de forma prematura. Pero eliminando esos factores que créeme que no son indispensables ni para la vida, ni para el ocio, ni para sentirse bien, ni para la satisfacción personal, ni para la vida social, no pasa nada. Se puede entrenar bien y tenemos ejemplos como Carmelo, que va a volver a competir, como Roberto, que va a volver a competir, como Alberto, que ha competido a un nivel extraordinario ganando el Campeonato de Europa, en los que, bueno, pues podemos fijarnos y aprender. No todo el mundo volverá con esas capacidades y a no todo el mundo nos puede apetecer volver, o podemos asumir el volver, porque al final, lógicamente, el volver a esos niveles pues supone un riesgo, ¿no? El mero hecho de pesar más muscularmente hablando ya supone más trabajo cardíaco. Entonces, y ese trabajo cardíaco no es normalizado, es decir, el corazón necesita adaptarse a eso. Es verdad que aquellos que ya estuvimos así tenemos una preadaptación hecha, pero es lo que hay. Entonces yo no vuelvo, pues no quiero volver a pesar con mi 1,74 m 100 kilos de músculo porque sé lo que esto conlleva, ¿no? Creo que en mi caso 85 sanos, bonitos, es más que suficiente para mi satisfacción personal. Y es un camino que cada uno debe encontrar. Lo dicho, os iré actualizando en la medida que sea lo menos aburrido posible, porque yo me extiendo mucho hablando. Hoy más, bueno, porque entiendo que hay personas a las que les puede ser útil, les puede servir, y puede ayudarles. El deporte es salud, el deporte es vida. A mí me ha salvado la vida el deporte, sin duda alguna. El tener un corazón fuerte, acostumbrado al trabajo en una situación de estrés deportivo. Y eso es algo que agradezco, que me ha permitido sobrevivir y que el resto de personas debería plantearse, ¿no? El deporte como salud, no tanto como competición, si no quiere, pero sí como salud, porque es un elemento vital. A pesar de todo, yo no me siento tan mal. Muscularmente hablando me veo muy disminuido, pero bueno, suficiente. Lo que me ha quedado sigue siendo más de lo que hubiera tenido si no hubiera hecho nada, y sigue siendo más de lo que normalmente tiene el usuario medio del gimnasio, que es lo de menos. No, yo ya no entreno para superar a nadie, entreno para obtener un resultado que me resulte práctico, agradable, bonito y deseable. Nada, que nos veremos en breve, que seguid fuertes, seguid entrenando, sed razonablemente serios con vuestra alimentación, permitiros pequeños deslices que os alegren la vida, pero que esos deslices no os la amarguen, porque entonces no han servido de nada, ni os la han alegrado, ni han provocado ningún tipo de bienestar. Un fuerte saludito